Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Mauricio Londoño, soy comunicador social y periodista, sobre todo en entidades hospitalarias, y mi labor consiste en gestionar los contenidos comunicativos referentes a los procesos de la salud. El día de hoy vamos a tocar un tema precisamente sobre el tema de la patología. Mi entrevistada encargada o asignada es Ana Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Andrés Mauricio, vuelvo y me presento. Mi nombre es Ana Carolina Lucumí, administradora de salud y desempeño eh, un papel de analista en una importante IPS de la ciudad de Cali. Quiero hablarles sobre todo un tema importante que es la patología, siendo esta la ciencia que estudia las enfermedades. Viene de los términos patos, que significa sufrimiento, o enfermedad, y logos, que significa estudio. Al parecer, o al pasar el tiempo, la patología fue evolucionando, desarrollándose en función de cada época, teniendo un impacto en la forma en que entendemos y tratamos las enfermedades. Con la siguiente entrevista quiero que conozcamos un poco de su origen, la clasificación y las ramas de la patología en general, así como la importancia del médico patólogo, conceptos básicos del proceso salud-enfermedad, organización del cuerpo humano y generalidades de la célula. Interesante, Ana Carolina. Eh, Sé que el estudio de la patología tiene pues su data pues en tiempos muy antiguos. No los tenemos presentes, pues yo tampoco los tendría presente. Me gustaría saber cuándo surge el estudio de la patología. Sí, Andrés Mauricio, tienes razón. La patología surge desde los tiempos de los griegos y los romanos hasta llegar a su mayor avance en la época del Renacimiento, finales del siglo XIV, mediados del siglo XV, siendo la precursora de lo que hoy en día conocemos. Algunos de sus precursores o su precursor fue Andreas Vesalius, considerado padre de la anatomía moderna. Gracias a la comprensión de la patología, demostrando que muchas teorías médicas anteriores en otras épocas eran incorrectas. Empezamos con algunas investigaciones de la epidemiología, lo que permitió entender mejor cómo prevenir las enfermedades y cómo se transmitían en ese tiempo. También empezó la creación de las primeras farmacias. También hay otros representantes como Leonardo da Vinci y sus aportes que contribuyeron a la contribución de la anatomía, la fisiología y la patología humana. Tenemos a Girolamo, que él fundó las bases de la teoría germicida, donde las enfermedades serían causadas por gérmenes. Tenemos a William Harvey en el siglo XVII, quien realizó investigaciones sobre la circulación sanguínea y la patología cardiovascular. También está John Hunter en el siglo XVIII, padre de la patología moderna. Realizó investigaciones sobre la patología y la cirugía. También se dio el descubrimiento del microscopio en el siglo XVII, herramienta esencial para el estudio de la patología y la anatomía humana. Gracias al microscopio se pudo examinar los tejidos y los órganos, los que nos permitieron comprender cómo funcionan y cómo se afectan los tejidos y los órganos durante el proceso de las enfermedades. También se descubrió microorganismos como bacterias y virus que pueden estar relacionadas con las enfermedades. En esta época también se vuelven común las disecciones humanas, mejorando la comprensión de la anatomía, la fisiología y la patología para desarrollar nuevas técnicas médicas. Sí, afortunadamente, Ana Carolina, contamos aquí pensando un poco y reflexionando sobre la respuesta y la información sobre lo que nos acabas de dar. Tuvimos grandes personajes que se colocaban en la tarea de investigar ese tema de procesos e inconvenientes pues, relacionados con la patología.
Y entonces también me gustaría pues conocer cuál es la clasificación de la patología. Claro, Andrés Mauricio, la patología para su estudio se divide en dos grandes ramas. Patología general, ocupándose de las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y defectos genéticos. Y la patología sistémica o específica, que analiza las alteraciones de órganos y tejidos especializados. Ah, muy bien. ¿Y qué función cumple el patólogo en este campo? El médico patólogo tiene el deber de diagnosticar correctamente una enfermedad, conocer las causas, el desarrollo y consecuencias de esta. Así como también se debe diagnosticar biopsias quirúrgicas, se debe diagnosticar líquidos y citologías. Por lo tanto, el patólogo determina el tipo preciso y la gravedad o estadio del cáncer, trabajando en equipo con otras personas del área para mejorar el tratamiento que podría incluir observación, cirugía, quimioterapias, etcétera. Qué bien, Ana Carolina. Y sácame de otra duda importante. ¿Cuándo se considera que una persona tiene salud o está con enfermedad? ¿Cuál sería ese proceso? Claro, Andrés Mauricio, se considera que una persona está saludable cuando goza de una buena condición de bienestar físico, mental y social para desarrollar su vida plena, incluyendo su entorno socioeconómico, familiar, laboral, emocional y medio ambiente. Y se considera una persona enferma o que está enferma cuando todo lo anterior es anormal y hay un deterioro de la salud. Este puede ser más o menos grave. Es un trastorno del normal funcionamiento del organismo humano, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y también me gustaría preguntar, ahora que estamos hablando de patología y, digamos, las enfermedades que puede adquirir el cuerpo humano, ¿cuáles son los niveles de organización del cuerpo humano o cómo se define? La organización del cuerpo humano o el cuerpo está organizado en 6 niveles. Nivel anatómico, celular, molecular, tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Cada nivel de organización tiene su complejidad, que a su vez, cuando se unen, forman estructuras más complejas, que al tener interacción entre ellas, se da como resultado el cuerpo humano y todas sus funciones. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre la célula y el cuerpo humano? En el cuerpo humano, las células son las unidades básicas de la vida. La célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Él está compuesto por billones de células. Estas le brindan estructura al cuerpo, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Grupos de estas células trabajan juntas para una función específica, para formar tejidos. Dos o más tejidos que funcionan juntas forman los órganos y los órganos forman los aparatos. Qué bien, Ana Carolina. Yo te agradezco, también con la audiencia, el que nos hayas regalado este espacio y que nos hayas aclarado un poco más sobre este tema tan importante que nos permite resolver las cuestiones que aquí pues planteamos. Y pues bienvenida para cuando te presentes una nueva oportunidad, nos vuelvas a dar este espacio. Muchas gracias, Andrés Mauricio, a ti por invitarme. Con todo esto quiero concluir que ya desde el comienzo de la humanidad existió el deseo y la necesidad de saber más acerca de las causas de los mecanismos y la naturaleza de las enfermedades. Hubieron múltiples respuestas que evolucionaron gracias a los acontecimientos históricos que tuvieron un impacto directo sobre cómo tratamos y entendemos las enfermedades hoy. Asimismo, como la importancia del buen diagnóstico del médico patólogo y la forma en que está organizado nuestro cuerpo a partir de la célula, que es el componente básico de todos los seres vivos.